Un cordial saludo, mi nombre es Juan Castañeda y sean bienvenidos a esta nueva entrega del cual vamos a abordar sobre organizaciones internacionales. Para esto vamos primero a entender la importancia de una organización internacional con la clara idea de advertir desde esta importancia cuál es el sentido de su existencia, su desarrollo, convergencia en nuestras actividades como ciudadanos, operadores jurídicos y sobre todo en lo que se quiere y se requiere mucho en el campo del derecho constitucional internacional, focalizar el discurso en acciones. En ese sentido vamos a precisar algunas cosas muy puntuales como son los siguientes. A ver, el desarrollo y universalización de los distintos tipos de organización internacional que se pueden apreciar desde el siglo XIX es el resultado de la combinación de una diversidad de fenómenos y causas, que entre los cuales podemos destacar los siguientes. La primera, que tiene que ver con la innovación científico-tecnológico y su aplicación a los medios de transporte y comunicación, por ejemplo, ¿no? El descubrimiento y la aplicación de las nuevas formas, por ejemplo, de energía, marítimos y demás, ha dado lugar que se entienda o comprenda determinados aspectos de regulación a nivel internacional. Esto con la clara idea o con la necesidad de advertir que los aspectos de comercio, los aspectos de derechos humanos, los aspectos de migración, los diversos aspectos culturales y sociales, la organización internacional tiende a proteger, tiende a desarrollar canales para una adecuada tutela, como también de requerimiento de algunas políticas, sea estatales unívocas o en su defecto, de algunas relaciones interseccionales que tengan que ver entre diversos estados. Asimismo, hay que tener presente de que la introducción y difusión de algunos asuntos relativos al trabajo humano, la necesidad de su producción masiva, a lo largo de todo el mundo ha creado un mercado extenso, por lo que la organización internacional o los organismos internacionales, cada vez su desafío no es que sea limitado, al contrario, su función, su requerimiento llegan a ser cada vez más desafiantes, en tanto y en cuanto se requiere que esta labor de los organismos internacionales se pueda desarrollar no desde un solo aspecto discursivo, sino desde un campo de acción. Y para eso se requiere necesariamente que las relaciones bilaterales, las relaciones diplomáticas, se puedan constituir de la mejor manera para poder abordar distintas brechas sociales, problemas o causas sociales que atañen materia de derechos humanos en sus diversas fases, de lo que tenga que ver en el marco de la estructura, ¿no?, socioeconómica política de los derechos. Un asunto más del cual importaría para este tema de los organismos internacionales obedece en que permite o ayuda a comprender la reordenación de las estructuras sociales. De alguna manera o de alguna forma, los organismos internacionales generan espacios, ¿no?, donde el derecho y la sociedad, donde la legalidad y la legitimidad puedan entreverse, puedan desarrollarse, no en un asunto de sobreposición, sino todo lo contrario, de diálogo, ¿no? Un diálogo que se permita generar acciones las más concretas, las acciones más directas, con una incidencia de eficacia correcta y enfática. Asimismo, y una razón más de la importancia de los organismos internacionales, obedece que elimina esta posibilidad de la creación y sostenibilidad de los nacionalismos, que muchos, o mejor dicho, que siempre ha generado una suerte de no malestar, sino tragedia en el marco de las libertades. La idea de pensar de que los organismos internacionales
de alguna u otra manera se hermandiza, ¿no? El tema de intereses, el tema de una agenda propiamente, nos va a permitir o nos permite necesariamente que la idea de Estado no es una isla, ¿no? Insular, unidimensional, sino todo lo contrario. Es un ente que dialoga, un ente que participa, un ente del cual requiere de que estos organismos internacionales sirvan antes que como muros, sirvan como puentes para crear o sostener diversas acciones políticas públicas, sociales, en materia de derechos humanos. Si tenemos que identificar desde esta importancia lo relativo para el tema de los responsables de los diversos organismos internacionales que tenemos al día de hoy, que son varios, podemos indicar que estos responsables no es que son meramente funcionarios o en todo caso, autoridades designadas, elegidas en cada organismo internacional, sino hay que precisar que son actores estatales, actores que actores que tienen, ¿no? Que tienen una relación de compromiso social, internacional, gubernamental, con la solución de los diversos aspectos de brechas o problemas sociales que se tiene que afrontar frente a determinada naturaleza o función de cada institución o de cada organismo internacional. Asimismo, hay que precisar de manera en síntesis, ¿no? Que la organización internacional, si queremos entenderlo, podemos indicar que es todo grupo o asociación que se extiende por encima de las fronteras de un Estado y que adopta una estructura orgánica permanente, ¿no? Y claro está que o mejor dicho, que este concepto relativo a la organización internacional obedece a dos características esenciales muy puntuales: la internacionalidad y la estructura orgánica permanente. Es decir, por lo primero, por la internacionalidad, que la organización que tratamos, ¿no?, de estudiar o pensar se distingue entre otros grupos sociales por su nota de internacionalidad, ¿no? Esta internacionalidad significa que los miembros que integra una organización de este género tienen que poseer o formar parte de distintos estados, lo que le es diferente o que marca la diferencia de aquellos grupos o colectividades integradas por miembros pertenecientes a un solo estado y por consiguiente, pues sometidos a los poderes y al derecho interno de este. Lo que sí debemos anotar es de que la internacionalidad, esta característica esencial, también cabe predicarla respecto a las actuaciones y efectos derivados de estas organizaciones. En efecto, su constitución, desarrollo y extinción afectan directamente al panorama de las relaciones internacionales de las que podría formar parte, porque, como vuelvo a indicar, es el medio internacional en el que operan la mayor parte de sus competencias e instituciones. La segunda característica, la que hemos mencionado, que obedece a una estructura orgánica permanente. Las organizaciones internacionales vienen singularizadas, también hay que ser bastante claro, frente a otras formas de relación internacional de carácter pues esporádico, transitorio, por el hecho que poseen una serie de órganos, de medios humanos y de recursos financieros y jurídicos de una cierta permanencia temporal. La necesidad de que exista una estructura orgánica permanente es una resultante de la naturaleza estable y permanente de los fines y objetivos que se pretende alcanzar mediante la organización internacional. Sin embargo, hay que anotar lo siguiente: la permanencia orgánica institucional se encuentra ya implantada en la voluntad que anima a los miembros fundadores a recurrir a la creación de una organización, pues, frente a otras formas menos duraderas, como son las conferencias internacionales o los movimientos internacionales, que surgen también como instrumentos de la cooperación internacional.
Junto a estas dos notas esenciales que acabamos de referenciar, ¿podríamos mencionar algunas otras? Claro que sí, las que de pronto podríamos ubicar como la funcionalidad de las organizaciones internacionales, su relevancia jurídica, ¿no? Situaciones que obviamente hacen la importancia y el sentido de las organizaciones internacionales en nuestro día a día. Finalmente, nosotros tenemos que precisar que tenemos organizaciones nacionales y organizaciones internacionales, una pequeña diferencia. Las organizaciones nacionales, bueno, son aquellas que son sometidas a la soberanía de un Estado, y las organizaciones internacionales tenemos entre gubernamentales y no gubernamentales. Las gubernamentales, aquellos organismos especializados, y los organismos regionales. Por el otro lado, tendrán los organismos no gubernamentales. Lo que podemos indicar aquí es relativo al tema de la interdependencia de las organizaciones internacionales, que es una idea muy importante que precisar, claro que sí, porque para el derecho internacional público, ¿no? Las categorías y conceptos propios de aquella ciencia de relaciones internacionales ha resultado cada vez un poco más interesante, pero también ha sucedido modificatorias, ¿no? No en el marco pues, legislativo, sino en el sentido teórico y sustancial de lo que debe comprenderse como relaciones internacionales. Es por ello que la continuidad, interdependencia que podemos observar en relación con un proceso constitucional en la composición de sus miembros, su regulación jurídica y con la función desempeñada en las distintas organizaciones internacionales, resulta muy importante que al día de hoy pongámoslo atención, en tanto y en cuanto su desarrollo, sus funciones, sus virtudes y defectos formarán parte de nuestras actividades y comprensión del derecho al día de hoy. Sobre todo, tener presente que estas relaciones internacionales hacen en gran medida viable entre estados para la protección, tutela y eficacia de los derechos. Hasta aquí, esta es nuestra nueva entrega y espero que haya sido útil para ustedes. Ya nos vemos en una próxima. Gracias.